En la primera carta que hizo pública, Cristina dijo que había funcionarios y funcionarias que no funcionan. A raíz, no sé si de esa carta o de alguna otra cuestión, una ministra dejó el cargo, la de Vivienda. Pero, ¿prestó atención o no prestó atención al contenido de esa carta, Alberto? Ahora, inevitablemente, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, Alberto no puede mirar para otro lado con el tema de la basura. Está comprometido, de la vacuna. Está comprometido también él. Pero el problema se centra en el ministro de Salud, en Ginés González García. En parte, a mi entender, se centra en él. Gira alrededor de él. No es un hombre locuaz, no hace falta que sea locuaz, pero debe transmitir algún grado de confianza y de seguridad en un tema tan complicado como es el de la salud, el de las vacunas, en medio de este proceso que vive la humanidad, que es el de la pandemia, que nos ha tocado a todos nosotros. Nosotros somos los protagonistas pasivos de esta enfermedad que se ha extendido por todo el mundo. Entonces, transmitir confianza y seguridad, pero en base a datos reales, fidedignos, certeros, en una palabra, valga la redundancia, confiables. Y siempre hay alguien que debe pagar las consecuencias de algún tipo de errores, como los que se han patentizado en esta historia, que ha sido muy bien aprovechada por la oposición al gobierno nacional. No sé qué rédito le dará, en definitiva, pero que es muy bien explotada. De manera tal que, volviendo a la carta de Cristina, aquella la primera que hizo pública, tal vez le está abriendo el camino a Alberto para resolver el destino de su amigo Ginés, porque son amigos de la política, pero la amistad no debe ser justamente lo que permita que alguien permanezca en una función, sino la idoneidad, la capacidad. Quizá la tenga, pero la cuestión es saber transmitir. Y ha habido tantas contradicciones que es inevitable señalar a esas contradicciones. Para la politóloga Blanas, Georgia Blanas, ¿cuál es la impresión que tiene? Sí, la verdad que la problemática de la pandemia puso al descubierto una serie de factores. Por un lado, la ausencia de un sistema de salud consolidado y por otra parte, la inoperancia o ineficiencia, pero también desconocimiento, producto también de la incertidumbre que este fenómeno ha generado a nivel global. Yo no discuto ni pongo en tela de juicio la idoneidad que tiene Ginés González García para manejarse desde el punto de vista sanitario. Pero la verdad que se han cometido demasiadas equivocaciones, no solamente atribuible al ministro, sino al conjunto de distintos actores, también los ministros provinciales, porque la COFESA, en el cual participan activamente todos los ministros de salud del Estado Nacional, y bueno, también tenían que haber asumido el compromiso que les cabe. O sea, depositar todo en una única persona tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que la pandemia superó no solamente a González, al ministro de Salud, al presidente, sino a muchos funcionarios de distintas partes. Una cosa es la pandemia pandemia y otra cosa que me he centrado en ello es la cuestión de la vacuna. Por un lapsus yo dije al comienzo basura en lugar de decir vacuna. Entonces me traicionó el subconsciente. Sí, yo creo que la necesidad de dar una respuesta
parte de una política exitista que tienen los argentinos, de una respuesta eficaz, supuestamente superadora, supuestamente de vanguardia, lo ha llevado a cometer una múltiple cantidad de errores, como hacerse, digamos, poner fecha a algo que no se sabe cuándo va a ser, asumir como un hecho, digamos, fácticamente posible, de que va a haber un viaje de 39 horas, que van a demorar 3 horas, toda una logística que no se corresponde con lo que acontece en la realidad. Eso creo que es una sobreactuación por parte, no solamente de Ginés, del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Hay una sobreactuación, una necesidad digamos, justamente de ponderar variables que no manejan. Nosotros no tenemos ni siquiera testeos. Entonces, los datos que se publican, usted, por ejemplo, los datos que se publican son los que realmente acontecen, reflejan lo que está pasando en Argentina. Porque la verdad que la primera etapa de la pandemia estuvo acotada fundamentalmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. Después fuimos cayendo como en cadena el resto del país. Eso, lógicamente, ¿por qué? Porque la mayor concentración de población, porque la epidemia, la pandemia, las consecuencias económicas, sociales, etcétera. Pero de todas maneras, pone de manifiesto que lo que se ponderó fundamentalmente fue Buenos Aires. Y después fuimos cayendo como así como enanitos las distintas provincias. Y tomamos dimensión, porque Ginés dijo que la pandemia no iba a llegar a la Argentina. O sea, la verdad que un médico, no hablo de un ministro, un médico debe ser prudente en los diagnósticos que hace. Y yo creo que pecó de imprudente. Para usted, Javier Fabre, dirigente radical que ahora se ha agrupado en sumar una nueva corriente dentro del radicalismo que trata de reivindicar o levantar las viejas banderas, no sé cuáles son las viejas banderas del radicalismo, si usted las puede explicitar en algún momento para decir dónde está lo sano del radicalismo frente a lo otro que ¿sería lo demás insano en el radicalismo? Nosotros recuperamos los valores históricos del radicalismo. Yo voy a volver sobre eso, que el tema es esencialmente político, pero quiero su visión sobre el tema de la vacuna. Creo que este gobierno, no solo el ministro, sino el presidente, han sido quienes más han hecho a favor de estos movimientos delirantes antivacunas. Porque justamente lo que decía usted, la confianza. La gente, yo no sé si tiene confianza. Además, con una tranquilidad absoluta, repetimos de que, bueno, parece que vino esta empresa privada y se le ha pedido algo que no correspondía, y ya la sociedad lo toma naturalmente, lo que implica no solamente que estamos en una gran crisis sanitaria, sino en la crisis de valores, donde ya no nos escandaliza algo que en cualquier otra parte del mundo sería tremendo, tremendo. Y acá parece que pidieron una coima, no se la dieron, entonces vamos con la rusa. Es una cuestión muy escandalosa, me parece, cómo se ha manejado el tema vacuna. Eso de la coima es una manifestación que ha hecho un correligionario suyo, Cornejo, diputado nacional de la provincia de Mendoza. Pero creo que mucha gente lo debe pensar y no sería... Lo que creo que se ha afectado... descabellado. O se le ha dado lugar a las corrientes antivacunas, desgraciadamente. Bueno, esos movimientos delirantes son, tienen... a mi entender, siniestros. Tienen pasto con todas estas cuestiones, ¿no? Los gobiernos tienen que ser serios, tienen que ser moderados. Todo lo que no ha sido este gobierno. Jorge Navarro, antes de ayer, los movimientos sociales, dentro de los cuales el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y todas las otras corrientes que se multiplican en el ámbito sobre todo de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, ocuparon completamente el escenario de la Avenida 9 de Julio. Fue una cosa que impactó en el mundo y las demandas que requerían, exigían y que no sé si serán o no serán satisfechas. Pero no había tiempo para hablar en ese contexto de la vacuna. Ahora, dejando de lado esa movilización sobre la que voy a volver, la vacuna, para ustedes. Bueno, la vacuna, el problema que tenemos es que nosotros no controlamos. Nuestro país no controla la cuestión de la vacuna. No tiene ninguna clase de recursos para avanzar en ese sentido y está dependiendo de los negociados que se desarrollan a nivel internacional y de la competencia capitalista que se desarrolla alrededor de la vacuna a nivel internacional, y somos presa de eso. Bien. Ahora, tampoco hay que olvidar o hay que dejar de lado por qué el gobierno hace tantos tumbos con respecto a la vacuna.
La capacidad del gobierno para enfrentar el coronavirus en nuestro país es un fracaso total. Arrancamos con una cuarentena que es la cuarentena más extensa del mundo, con un discurso del gobierno diciendo que se protegía la vida en contra de la economía, y bueno, hemos traspasado ya casi todo el año y tenemos índices en nuestro país que muestran un derrumbe total en las dos cuestiones: en la economía del país, en la cuestión de la pandemia, porque Argentina rankea en muertos por millón, rankea en contagios por COVID a nivel internacional, a la altura de potencias que tienen 10 veces más de habitantes que nuestro país, y rankea en menos cantidad de testeos para la población. Y a ese fracaso económico y a ese fracaso sanitario se le agrega una situación social explosiva que el gobierno trata todo el tiempo de abordarla, pero que no tiene ninguna salida, porque a esa situación explosiva, ¿cuáles son las condiciones? La desocupación, la pobreza que crece sideralmente. El gobierno no tiene ninguna respuesta frente a eso y entonces trata de buscar golpes de efectos anunciando cosas que no las tiene y que no las maneja y que no las va a manejar. Yo voy a volver sobre la situación social explosiva porque fue impactante realmente la concentración de antes de ayer en la capital federal y mostrando un universo verdaderamente dramático de la Argentina y que impacta en muchos lugares del mundo. Es más, se dice que en la Argentina hay la mayor cantidad de movilizaciones por situaciones de derechos que no han sido respetados o conculcados, un promedio de manifestaciones en Córdoba mismo, constante. Gregorio Hernández Maqueda, que es el jefe de la coalición cívica en Córdoba, identificado con Lilita Carrió, que ha pedido el juicio político a la vicepresidenta de la República, sobre la que voy a volver para saber en realidad cuáles son los fundamentos, pero la visión con la que he iniciado el programa y lo he presentado, sin dejar de pensar en lo personal sobre lo que podría eventualmente hacer el presidente de la República para en alguna medida restablecer cierto nivel de confianza en la sociedad que aparece como muy desconcertada con todas las vueltas y contramarchas. La visión suya. Miren, para mí lo primero es a quién representa Ginés González García, porque yo creo que la pregunta de fondo es si efectivamente este es un Ministerio de Salud, que tanto se celebra haberle devuelto el rango de ministerio, si trabaja de verdad para el bienestar general del pueblo. Y lo que vemos es que en diciembre del año pasado, es decir, hace un año, ni bien asumido el gobierno, ellos discursivamente crearon el relato de la tierra arrasada y dictaron una ley que nosotros le llamamos de superpoderes, ellos la bautizaron de solidaridad social y reactivación productiva, que básicamente lo que hacía era darle la discrecionalidad total al Ministerio de Salud para hacer compras por contratación directa con todos los laboratorios, invocando un brote de sarampión en el norte que tenía 800 casos. Es decir que dentro de las 9 materias en las cuales se dictó la emergencia nacional por ley del Congreso, estaba la sanitaria en diciembre, cuando la palabra coronavirus no existía. Muy bien, ¿cuál es nuestra hipótesis? Y que tenemos serias pruebas y fundamentos para sostenerla, es que, entre otros, el señor Hugo Sigman y el conjunto de la industria de laboratorios nacionales son quienes en verdad representa a Ginés González García. Entonces, que a los ojos de un ciudadano que analiza la política, no se explica tamaña cantidad de errores. No hay otra forma de entender, sino que él en el fondo no está trabajando para el pueblo, sino está trabajando para esos intereses que, ya se comprobó en la campaña de 2007, etcétera, vienen financiando sostenidamente al Partido Justicialista, los grandes laboratorios nacionales. Y que por supuesto que después, con la ley de superpoderes, le garantizaron la contratación directa para ellos. Después, en marzo, como muy bien decían anteriormente, en marzo el ministro dijo que el coronavirus no iba a llegar a la Argentina. Es decir que lo que vemos, y después vinieron los decretos de necesidad de urgencia para aumentar la emergencia, lo que vemos es que tenemos un ministro que no trabaja para el pueblo, evidentemente. Por eso celebro que se haya pedido el pedido de juicio político, porque tiene que ser destituido, porque es responsable por lo que está pasando. Mire, hoy vemos en Estados Unidos como tanto el vicepresidente del Partido Republicano como la presidenta de la Cámara de Representantes ya tienen la vacuna.
es decir, los dos partidos opuestos, vemos que ya están vacunados en los Estados Unidos, a pesar del altísimo grado de polarización. Este es un tema de gestión y este es un tema científico, técnico. No debería haber mayores problemas. Jorge, fíjese lo que dice Hernández Maqueda, que no hay tal improvisación, sino que hay defensa, diríamos, de intereses concentrados en el Ministerio de Salud. Usted hizo una referencia a que no podía avanzar sobre la idoneidad o no del ministro. Yo particularmente creo que hay dos temas diferentes. Se sabe perfectamente cómo actúan los laboratorios en el mundo, no es novedad. Siempre la corrupción ha estado unida y ha sido denunciada constantemente por el cine, la literatura, etc. Sí, incluso nosotros, por ejemplo, en el caso del Partido Radical, el mejor exponente fue Ilía, cuando se opuso a todo el tema del sistema de patentes y el sistema de laboratorios. O sea, la Argentina no tiene soberanía de patentes y mucho menos. Y el tema de las patentes y el tema de los negociados o no, que habrá que probarlos, porque en eso creo que hay una saturación en la Argentina y creo que también eso es parte de una violencia institucional donde hay demasiadas denuncias. Creo que los espacios incluso de comunicación debemos, por lo menos en mi caso, ser prudentes con las aseveraciones. Yo no puedo demostrar si hay negociado o no. Sí sé que tienen autorización por una ley del Congreso de la Nación de hacer contrataciones directas por 8 millones de pesos, 8.000 millones de pesos, perdón, también, pero es cierto también que se compraron un montón de insumos que la Argentina no tenía. La Argentina no tiene un montón de insumos que eran necesarios en la primera etapa y también ahora. Nosotros no tenemos capacidad, repito, de testear a la población. Y eso se compraron. Hubo negociado, y sí, la Argentina es un país bajo sospecha. La Argentina vive sistemáticamente bajo sospecha. Es muy pocas las personas que pasando por la función pública puedan sobrepasar la instancia de la sospecha pública. ¿Por qué? Porque no son transparentes, porque las cosas no se publican, porque hay una complicidad incluso de la clase política que según el lugar que ocupe, según la posición que ocupe, según quién sea el presidente de turno, se permiten determinados comportamientos y se castigan otros. De verdad, nadie es Santa Teresa de Calcuta, todos han cometido errores. Entonces creo que... Errores es una cosa distinta a horrores. Las dos cosas. Acá se han cometido errores y horrores. Y que lo paga es una sociedad, como por ejemplo la clase media, donde el 50% de la población en la Argentina es pobre. Hace 10 años que la Argentina no crece. Fabre, dice la politóloga, que vivimos bajo sospecha. Acaba de dictarse un procesamiento a dos figuras importantes del gobierno de Macri, los que estaban en el centro de escuchas, para llamarlo de algún modo, para que la gente sepa, porque conocerá el nombre de estos organismos de inteligencia, la gente lo pierde de vista. Cree que efectivamente se trata de alguna gente que tiene inteligencia. Esto espiaba, Magdalani y arriba. Eso también forma parte de las responsabilidades que ustedes le pueden asignar al gobierno de Macri. Por supuesto, me parece que es muy claro que los hechos de corrupción o las sospechas atraviesan todos los partidos, todos los espacios, todos los movimientos, en algunos más, en otros menos, por supuesto. Pero vivimos bajo sospecha. Pero yo creo que sí, y vivimos bajo sospecha con razón. No es que la sociedad está paranoica porque nunca ha pasado nada. Han existido una serie de hechos probados, demostrados, denuncias, que además han tenido condena firme. Tenemos al vicepresidente que se quedó con la Casa de la Moneda. Entonces, es muy difícil no vivir bajo sospecha. Por eso la nueva política tiene que volver a la transparencia, y hoy tenemos herramientas que lo permiten. Hoy tenemos el caso del blockchain, por ejemplo, que se podrían empezar a aplicar en la función pública. Volver o tratar de instalar una transparencia por parte de actores que están cuestionados? Y no voy a hacer nombre, porque si lo quiere hacer, hágalo usted. Desde los mismos de siempre es muy difícil. Es muy difícil. Tiene que haber Entonces tiene que haber una renovación total en todos los partidos, creo. Y ustedes han hecho una suma que se llama Sumar, pero con actores, algunos de ellos que tienen predicamento o han tenido en algún momento predicamento, pero por lo menos interno. Sí. En el radicalismo, porque la primera etapa, antes de avanzar,
¿Ustedes quieren seguir en Juntos por el Cambio? Nosotros creemos de que tiene que haber un frente no peronista en la provincia de Córdoba que recupere el gobierno. ¿No peronista? No peronista. ¿No tiene que incorporar a nadie el peronismo? Por supuesto que el diálogo, la política es diálogo. Creo que el electorado de Córdoba lo que está buscando es una oferta no peronista que la represente. Hoy no la tiene, entonces ha buscado opciones que muy inteligentemente el peronismo de Córdoba, desde lo simbólico, se ha desperonizado. Y entendiendo la lógica del electorado de Córdoba. No desde lo real, sino desde lo simbólico. Desde lo, se ha desperonizado. Desde lo simbólico, desde el discurso y desde muchísimos aspectos. Yo siempre cito acá en el programa a un filósofo, no voy a dar todas las referencias que dice, que el peronismo como tal no existe más. Ponen el mismo ejemplo de Córdoba, pero que existen los peronistas, que son millones. Eso debe ser, por supuesto. El pueblo No peronista. millones. El pueblo peronista existe, por supuesto. Lo que yo digo es de que tenemos que recrear una oferta electoral para contener a ese gran electorado que ya demostró el año pasado, cuando fueron las elecciones nacionales, está dispuesto a buscar esas ¿Este opciones. gobierno de Córdoba está bajo sospecha? Todos los gobiernos están bajo sospecha. La Argentina está bajo sospecha. Por eso es tan necesario un recambio, una renovación. Yo puntualicé en el gobierno de Córdoba porque Sumar aparece en el escenario provincial de Córdoba. Por eso particularmente hice referencia al gobierno de la provincia de Córdoba. En Córdoba además se genera una complejidad mayor, puesto que la justicia de Córdoba está sometida, creo que es casi un apéndice del Ejecutivo. Y es una cuestión que ni siquiera es axiológica, es objetiva. Uno repasa el fuero anticorrupción y ve que no hay condenados, o vivimos realmente en la isla de la fantasía, o es lo que yo estoy diciendo, que la justicia no tiene la vocación necesaria para investigar, perseguir y juzgar, en caso que sea necesario, a quienes cometen estos hechos. ¿Le alcanza esa sospecha a la izquierda, No, Navarro? por supuesto que no. Estaba por interrumpir recién, pero no, bajo ningún punto de vista. Esa forma de afirmar las cosas es un encubrimiento. Porque acá los que están sospechados, y yo diría más que sospechados, está probado que son responsables no solamente de corrupción, sino de negociados, pobreza, desocupación, todos los males que tiene nuestra población son los que gobernaron en las últimas décadas. Eso no lo podemos perder de vista. La población trabajadora no es responsable de absolutamente nada de lo que dice, Usted de lo dice que en las dice el últimas señor. décadas, no salva a En las nadie. últimas décadas, pero por supuesto que no. ¿Por qué salvaría? A ver, empecemos a hacer historia. No, yo le pregunto. No, pero empecemos a hacer historia. Menemismo. ¿Bien? Década menemista. Kirchnerismo. ¿Bien? Macrismo. Adentro del menemismo, del macrismo y del kirchnerismo, PJ, peronismo y UCR, coalición cívica. Todas las fuerzas políticas patronales han gobernado y ninguna se hace cargo de la corrupción, ninguna se hace cargo de la pobreza, ninguna se hace cargo de la desocupación, ninguna se hace cargo de lo que vive hoy nuestro país, que es una situación calamitosa a nivel social. Usted recién preguntaba la situación de las movilizaciones, de las luchas que se desarrollan. Tienen una razón muy concreta. La gente en los lugares de trabajo, en las barriadas, no aguanta más y enfrenta todo ese régimen. Ahora, ese régimen tiene nombre y apellido muy concreto. Y el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, que es mi fuerza, está impoluta. No le va a encontrar una causa de corrupción en todo el país. Y si no eso gobernaron que nunca. tenemos representación parlamentaria Pero si no- en varias provincias. No han gobernado ¿bien? nunca. No va a encontrar ninguna. Ustedes no gobiernan y tienen un montón de responsabilidades de corrupción, de responsabilidades de negociados. Justamente ahora, en Chubut, salió a la luz un diputado del macrismo, del PRO, Morales, que viene a una cámara y le hace la entrevista de coimas, porque el gobernador peronista Arcioni de Chubut quiere avanzar en la cuestión minera en desmedro de la población, de los derechos ambientales, de toda una serie de cosas que está convulsionada la provincia de Chubut. Le dice quiere Fabri ser- que ustedes no gobernaron nunca. y él no gobierna en Chubut. ¿Y qué hace en Chubut? Vende su voto, el PRO vende su voto para que los intereses de las mineras se desarrollen en contra de los derechos de la población, del ambiente, de esto y del otro. Una cosa impresionante. Pero la Cámara, doctor, le quiero decir lo siguiente, el Morales del PRO en Chubut tiene una Cámara y el tipo está vendiendo y está diciendo que él es un profesional de la rosca. Y que él va a convencer a todos los radicales y a todos los PRO que están en la legislatura para aprobar ese proyecto, una Banelco abierta con una Cámara, todo. Y no gobiernan.
Y son corruptos. ¿Por qué? Porque viene el lobby del capital, de las mineras, en Córdoba de los ojeros, impone intereses y compra voluntades. Y esas voluntades se las compra al radicalismo y al peronismo. ¿Alcanza esa acusación de ser corruptos que acaba de hacer Navarro? No, a mí me parece... A la coalición cívica. No, a mí me parece muy peligroso este juego de las falsas equivalencias. Porque básicamente sostener que somos todo lo mismo es el principal factor para contribuir a la crisis del sistema y a que en realidad no exista la corrupción, no exista el delito y en definitiva quienes militan en el Partido Obrero o en el Frente de Izquierda quieren imponer un modelo totalitario que ha fracasado en todo el mundo y que no hay mayor evidencia de corrupción que en los lugares donde triunfó el proyecto político que ellos defienden. Con lo cual, en primer lugar eso. En segundo lugar, que los trabajadores no son responsables de la situación de la Argentina, eso es absolutamente falso. Porque yo le quiero recordar al señor que el gobierno de Menem, el gobierno de Cristina Kirchner y los sucesivos gobiernos fueron votados por la inmensa mayoría del pueblo. Y la inmensa mayoría del pueblo es de la clase trabajadora. Con lo cual, hay una responsabilidad, nosotros no hacemos esa demagogia, hay una responsabilidad. Esto no quiere decir que el pueblo sea culpable de los delitos de corrupción o de los crímenes de los gobernantes una vez en el poder, pero sí hay una responsabilidad muy clara, sobre todo en el último periodo en el cual la corrupción estuvo filmada explícitamente y el pueblo fue y los volvió a votar al frente de todos en el poder. Y con respecto a la coalición cívica, nosotros tenemos muy claro que rompimos en su momento con el radicalismo por problemas de corrupción y sobre todo por los superpoderes y por el margen de discrecionalidad con el que el gobierno de Fernando de la Rúa quiso gobernar. Ahora bien, nosotros integramos una alianza que tiene unos estándares de transparencia absolutamente superiores a los del Frente de Todos, de institucionalidad. Se dictó en el gobierno de Macri la ley de acceso a la información pública, del único país junto con Venezuela que no la tenía. La coalición cívica denunció el espionaje de la AFI, de Gustavo Arribas y de Silvia Magdanali, a Daniel Angelici, operador en la justicia. Nosotros presentamos el juicio político a Ricardo Lorenzetti, es decir, desde el Congreso la coalición cívica marcó todas las diferencias con la gestión del PRO, que la verdad que el Ejecutivo lo manejó el PRO, y así todos sostenemos ese gobierno y estamos absolutamente convencidos de que fue el mejor gobierno en el último periodo y que no tiene nada que ver con las acusaciones de equiparación con el kirchnerismo que ustedes hacen, que lo único que sirve es para deslegitimar al sistema en el cual, insisto, como ustedes no creen, entiendo que lo quieran liquidar, pero nosotros sí creemos en la democracia constitucional, republicana y liberal y defendemos ese modelo. No, y también en el capitalismo. Lo que decís es tremendo, porque Carrió, no el Partido Obrero, no el Frente de Izquierda, Carrió se la pasó años denunciando a Macri de corrupto, tu líder, años, décadas, diría yo, acusándolo a Macri de corrupto, y cuando tuvo que hacer una alianza con Macri, gobernar con Macri, vender su voluntad política con Macri, lo hizo sin ninguna clase de tapujos. Y defiende el gobierno de Macri y defiende hoy al macrismo con todas las causas de corrupción que tiene el macrismo. Y con la traición a la patria, la traición a nuestro país que significó el acuerdo con el FMI, que lo vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas, porque este gobierno peronista también dice que lo va a pagar a ese acuerdo fraudulento contra la población. Entonces, que la coalición cívica de Carrió venga a hablar en contra de la corrupción, de transparencia, me parece sinceramente, disculpa, un chiste. Doctora Blana, nos quedan 2 minutos, pero a ver si nos adelanta una idea. ¿Es viable en la Argentina el socialismo? No. Usted que es politóloga. No. Creo que no, porque... No es viable porque los argentinos no tienen vocación de imponer un gobierno socialista. El argentino no es socialista. El argentino tiene un modelo de clase media, burgués. El argentino es burgués. La sociedad argentina está construida en un modelo axiológico y cultural. Pero ellos lo cuestionan. Que lo cuesta bien. Todos tienen derecho a cuestionar. Y masifican lo que no la presencia del pueblo demandando justicia y reivindicaciones sociales. Está bien. Hay distintas maneras de demandar, digamos, a la sociedad, a los poderes las cuestiones que son justas. Pero también hace falta equilibrio. Yo no comparto, digamos, que los responsables de lo que ha pasado sea el pueblo. El pueblo votó una oferta
se equivocó, bueno, la estamos pagando entre todos. El menos responsable, el que más vulnerable es en un sistema supuestamente democrático, y yo creo que ese es el gran dilema de la Argentina. La Argentina tiene un régimen democrático, pero no construye ni gobiernos democráticos ni instituciones democráticas. Ahí la dejo un momento para saber si es responsable el pueblo que vota, sobre todo la mayoría de los trabajadores, de la situación que vivimos, de los gobiernos que se eligen, de la representatividad de esos gobiernos, concretamente el de los que actualmente gobiernan en la Argentina. Todo esto está en discusión y no hay una discusión concreta y sana en los medios de comunicación. La vamos a tratar de dar en el próximo bloque, en cuestión de... Por ahora están en el mismo espacio junto con Hernández Maqueda. El radicalismo lo está con la coalición cívica, Juntos por el Cambio. No sé si se mantendrán. Pero acaba de hacer una contundente manifestación Hernández Maqueda acerca de la corrupción. Y ha involucrado incluso las decisiones que en su momento se tomaron con el gobierno de la Rúa en adelante. ¿Tiene alguna reflexión sobre esa posición de Hernández Maqueda? Yo comparto que hay una responsabilidad. Cuando la Argentina y la ciudadanía argentina empiece a asumir las responsabilidades, vamos a crecer en cuanto a lo institucional. Creo que el radicalismo, los radicales, tenemos sobre los hombros ejemplos como el de Arturo Illia, que lo nombraba la licenciada con la ley Oñatibia, hacía referencia. Tenemos a Raúl Alfonsín, Ricardo Balbín. Podemos estar toda la tarde nombrando radicales que han ejercido el gobierno y han sido honorables, que no han tenido una causa. Y ahí hay una gran diferencia. Ellos han enfrentado a las corporaciones, por ejemplo a los laboratorios, a las petroleras, en causas concretas, y no han tenido una sola causa de corrupción. Distinto a andar con un megáfono en la calle, más difícil que te denuncien. ¿Es necesaria entonces una autocrítica? Usted está más o menos ensayando, en principio, a reconocer que hay segmentos del radicalismo que son cuestionables. Eso es una especie de autocrítica en público. Yo creo que toda organización humana necesita renovarse. Se cumplen ciclos. Esto no significa prescindir absolutamente de nadie. Significa que para poder ejecutar el futuro, que la política en definitiva es eso, la política se trata de futuro, tiene que haber recambios generacionales. No se pueden enquistar los dirigentes durante décadas y décadas y décadas en el poder, porque eso hace mal. Doctora Brana, ¿necesita la política argentina de la autocrítica? Sí. Porque no parece que la hubiese. No. Yo creo que... Aquí he visto un intento y una distinción. Claro, pero siempre estamos con una autocrítica ex post. Ahí hay una crítica, claro, que es distinto. Que es otra cosa, ¿no? Una autocrítica ex post cuando ya no hay forma de remediar. Y tomando en cuenta lo que planteaba recién con respecto a que con respecto a la transparencia y demás de Macri, yo también puedo hacer una autocrítica, digamos, presente, porque lo que aconteció hace 50 años teníamos otros paradigmas que ya no son los que están funcionando en la actualidad, entonces analógicamente no son comparables. Fíjese lo que pasó con la Oficina Anticorrupción y Laura Alonso. Laura Alonso públicamente dijo que ella no iba a investigar a funcionarios de su gestión. Una persona que fue puesta por el presidente de la Nación y que supuestamente... Aclare, Macri. Supuestamente para controlar los hechos de corrupción de su gobierno, públicamente dijo que no lo iba a hacer. Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, por eso yo digo que es un país que está bajo sospecha, porque depende cómo y en qué momento tenemos una doble moral y un doble discurso. Yo, presidente de la Nación, llamado Mauricio Macri, y pongo a una persona como Laura Alonso que dice no va a denunciar cuando había hechos para denunciar, que no va a investigar a gente de su partido político, la verdad, éticamente tenía que haber renunciado. Por eso no hay críticas, porque no hay conductas éticas. Los funcionarios... Perdón, doctor. Una aclaración con respecto a lo de Laura Alonso, porque desde el Congreso se trabajó activamente en la reforma de la Ley de Ética Pública que crea la Oficina Anticorrupción.
que por diseño institucional está llamada a no servir para nada. Es decir, más allá de las características particulares de la señora Alonso, ella misma era la primera autocrítica en decir que lo que se tenía que crear era una agencia extrapoder que controle a los tres poderes y que tenga las garantías de independencia, tanto financieras como funcionales, para poder defender la ética pública verdaderamente, pero con respecto a los tres poderes. Bueno, en esta reforma, como en tantas otras, no pudimos avanzar, porque durante los 4 años del gobierno de Macri, el peronismo, tanto en su versión kirchnerista como el peronismo de derecha o moderado, no nos dio los números para eso. Como les digo, la única reforma importante en materia institucional en la cual pudimos avanzar es en la Ley de Acceso a la Información Pública, que hoy en día, a pesar de que cambió el gobierno, tiene un rol fundamental. Y una pequeña aclaración con respecto a lo de Carrió y Macri. Sin ninguna duda que Carrió y Macri tienen muchísimas diferencias que han sido públicas. Ahora, la decisión que se tomó en 2015 de aliar la coalición cívica con el PRO, con la Unión Cívica Radical, tenía que ver con la necesidad de la alternancia y con que Argentina no fuera un sistema de partido único, como hay, repito, en los modelos de países autoritarios o dictaduras como Venezuela, como Cuba, etcétera, en la cual no existe la alternancia en el poder. La alternancia del poder es sana, es buena, reduce la corrupción, mejora la institucionalidad, le da libertad a los ciudadanos, y eso fue lo que se logró con la Alianza Cambiemos. Para usted, Navarro, sí. Perdón, no comparto lo que dice por lo siguiente. Si Laura Alonso sabía las limitaciones que tenía desde el punto de vista normativo, ella tenía que haber renunciado. No podía, estuvo 4 años viviendo de un sueldo de un Estado que le pagamos todos los argentinos y no fue capaz de hacer una sola denuncia. Eso pone de manifiesto la falta de autocrítica de los que están en el poder, sea quien fuera el que gobierna. Porque es cierto, hay una autocrítica ex post y hay una autocrítica que se hace en el momento. La verdad, yo a Laura Alonso la conocí cuando ella estaba en Poder Ciudadano. La metamorfosis que tuvo Laura Alonso cuando asumió la Oficina Anticorrupción, que incluso tuvo que modificarse porque la ley era estrictamente clara. No se podía sino ser abogado. Ella no era abogada, viene de la rama mía, de la ciencia política. Se modificó la norma para que ella fuera. Y sin embargo, en 4 años no hizo una única denuncia, porque ella dijo públicamente que no iba a hacer ninguna denuncia a sus funcionarios. Una persona que actúa en ese sentido, está ella misma faltando a la verdad y a los principios éticos que dice sostener. Eso es falta de autocrítica. Para usted, Navarro, la doble moral es inseparable de la condición de los partidos burgueses. Totalmente. No sé si lo ha dicho en esta forma, pero se lo he interpretado por otras intervenciones que usted ha tenido. Claro. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo la gente confía en estos partidos burgueses con doble moral? El problema es que es un sistema de opresión, no es un problema de un partido o de una persona. Las personas y los partidos son corruptos, roban, defraudan, hacen todos los delitos que ya conocemos que hace el radicalismo, el peronismo y sus aliados. El problema es que es un sistema corrupto, donde gobierna Odebrecht, donde gobierna Calcaterra, donde gobiernan los capitalistas. Y los capitalistas, para imponer sus posiciones, echan mano a lo que sea. Corrupción, represión, negociado, a lo que usted quiera. Acá en Argentina y en todo el mundo. Yo le quiero contestar acá al señor, porque él tiene una denuncia... A Hernández Maqueda. Sí, porque tiene una denuncia internacional de autoritarismo selectivo. Y me llama la atención porque se lo ofende al pueblo venezolano sistemáticamente, particularmente la fuerza del señor. Y yo no tengo nada contra el pueblo venezolano. Para mí es un pueblo hermano de Latinoamérica. No concuerdo absolutamente nada con Maduro. Nuestra fuerza política se delimitó de Chávez y de Maduro desde antes que cualquiera. ¿Bien? Pero él no habla de la corrupción en Chile y del autoritarismo en Chile, que es el modelo del capitalismo en Latinoamérica de esta clase de partidos políticos. ¿Y qué pasa en Chile hoy? Ya ¿Qué tiene pasa? la vacuna Chile. ¿Qué pasa en Chile? En Chile hubo una rebelión popular. En Chile hubo una represión de los carabineros para defender la constitución de Pinochet, que asesinó a la población chilena. Y en Chile hay un gobierno, que es el de Piñera, que se mantiene, yo le voy a decir muy claro, el señor no lo habla. Habla de Maduro, pero no habla de Piñera. Y se mantiene en el poder Piñera por la fuerza de los carabineros y por la represión a la población trabajadora de Chile, que viene de rebelión popular, ¿sabe hace cuánto? Más de un año.
y que hace un mes, 2 meses, impuso un apruebo para reformar la Constitución chilena con casi el 90% de aprobación. Entonces, esa forma de discutir no es una forma de una moral verdadera, es una doble moral. Pero le quiero decir otra cosa que afecta a los sistemas socialistas, Todos ellos no hablan del autoritarismo en China. China no es capitalista, China no es socialista. ¿Qué es China? Un sistema híbrido. Pero China tiene una dictadura, papito, una dictadura tremenda. Y todos estos señores, el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo, no hablan de la corrupción en China. ¿Sabe por qué no hablan de la corrupción en China? ¿Del autoritarismo en China? Eso que es tildado como un régimen social. ¿Sabe por qué? Porque tiene muchos negocios con China, muchísimos negocios con China, extensísimos negocios con China. Macri, Fernández, ¿bien? Y entonces, para ellos, Venezuela, pero China, Chile, Estados Unidos, lo demás, ahí no hay autoritarismo, ahí no hay corrupción, ahí no hay represión. Y le quiero adelantar algo que si en otra oportunidad, más adelante el programa se lo voy a decir: las rebeliones populares que se desarrollaron en Chile, no son solamente Chile, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Guatemala, bueno, impresionante. Como usted no ha mencionado a cada uno de ellos, ya le voy a dar la palabra, doctora Blana, para contestarle, si quiere, a Navarro. No, mire, me parece que es una discusión que nos atrasa 100, 200, 300 años. Está claro que la coalición cívica no tiene nada que ver con el régimen chino, que nosotros reconocemos como una dictadura, régimen, la doctora sabrá catalogarlo mejor que yo, régimen post-totalitario, donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay separación de poderes, no hay transparencia, no hay acceso a la información pública. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con el régimen chino. Nosotros creemos que la democracia de Chile, como toda democracia, es una democracia imperfecta, en mejora constante, con alternancia en el poder, sin reelección, con una altísima institucionalidad, lo cual creemos que es un modelo sano. Gregorio, yo le quiero hacer una aclaración para la audiencia también, para esclarecerla. Navarro pertenece a una corriente de la izquierda que no tiene identificación ni con Maduro, ni con el régimen de Cuba, ni con China. Hay otros sectores de izquierda que disienten totalmente con la posición de Navarro. Bueno, en nombre de la clarificación de estas cuestiones yo lo planteo. Está muy bien, doctor. Ellos, digamos, serán entonces de la línea que creen que el socialismo nunca llegó y que siempre fracasó, y que los modelos cuando se quisieron implementar siempre fracasaron. Bueno, ellos luchan por esa idea, es válido. Yo creo que son ideas equivocadas. No, te voy a corregir un poquito, mira. Vos tenés un problema histórico. Vos tenés un problema histórico. A ver que termine. Donde Perfecto, se quiso, perfecto. donde yo te pido que no me des clase de historia, porque acá estamos debatiendo, yo te respeto a vos, respetame a mí. Lo que digo es, hay un conjunto de ideas que son las ideas del socialismo, que nosotros creemos que donde se ha tratado de aplicar, por supuesto un socialismo autoritario, no democrático, porque existe una socialdemocracia, un socialismo democrático que nosotros reivindicamos, que ha fracasado absolutamente y que bueno, nosotros por eso nos oponemos a esos modelos y nosotros creemos en la doctrina liberal, que es más que nada un conjunto de experiencias que han demostrado que son virtuosas. ¿Para qué? Fundamentalmente para reducir la pobreza. Eso es lo que nosotros queremos, reducir la pobreza. ¿Cuál es la apuesta, Fabre, de ustedes? Institucional. Nosotros vamos a conducir el radicalismo para liderar Cambiemos y poder volver a recuperar el gobierno de la provincia de Córdoba. Quieren liderar Cambiemos. Sí. Porque ustedes son mayoría para liderar. Claro. Y entonces, ¿de dónde surgiría esa imposición de la mayoría sobre los socios? No es una imposición, es ampliar también, como yo digo, la oferta electoral en la provincia de Córdoba, en este campo no peronista que tenemos que avanzar. ¿Es una experiencia únicamente de la provincia de Córdoba? Lo que nosotros estamos trabajando sí es una experiencia aquí en la provincia de ¿Y Córdoba. en otras provincias hay algo similar, parecido? Sí, que hay interno. Lo que pasa es que nosotros estamos en este proceso interno del radicalismo que se repite en algunas provincias, como por ejemplo Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Porque el radicalismo finalmente es un partido democrático. No es que somos libres pensadores, pero tenemos una institucionalidad a la que le damos mucha importancia. Creemos también en las democracias liberales, en la institucionalidad, y por eso elegimos de esta manera nuestras autoridades. Yo creo que le hace bien a la democracia partidos fuertes. Los partidos son instituciones insoslayables para cualquier democracia. Y tenemos que recuperar esos partidos, sobre todo los partidos mayoritarios. Son necesarias las voces que aparecen por los extremos con estas propuestas, como coincido con Gregorio, han fracasado en el mundo, atrasan 200 años, han empobrecido donde han gobernado, pero
los partidos que tienen responsabilidades de gobierno tenemos que buscar el diálogo y las soluciones para sacar este país adelante que lleva muchísimos y muchísimos años de atraso. Usted me pidió la palabra, doctora Blana, también yo le doy. Sí, bueno, en su momento, tomando en cuenta la problemática de por qué siempre dirigirnos... Nos quedan 5 minutos para que intervengan. Dirigirnos... No es una restricción del tiempo, sino es un acomodamiento a nuestro espacio. Sí. Extrapolar o tomar como el socialismo como únicamente la cuestión Venezuela, etcétera, me parece que incluso es un análisis forzoso, ¿no? La verdad que nosotros deberíamos dar un salto epistémico y ponernos en otra situación. Hay muchas formas de autoritarismo, no hace falta Maduro, porque no sé si está bien de la cabeza o no, pero la Argentina no tiene nada que ver con Maduro, por más que haya muchos que quieren hacernos creer que tiene algo que ver. Son sociedades y culturas y gobiernos totalmente distintos. Maduro creo que la verdad es un desequilibrado que por razones de la naturaleza está gobernando a garrote una sociedad diezmada. Pero también lo que ha pasado recién ahora pone de manifiesto que cómo nos cuesta empezar a pensar en nuevos horizontes políticos y dejar de replicar lo que ha demostrado o se ha demostrado que ya son cuestiones que pertenecen al siglo XVIII y al siglo XIX, incluso al siglo XX, y nosotros estamos pensando en un siglo XXI con paradigmas del siglo XVIII. La clase política argentina no ha tenido la capacidad de formular alternancias ideológicas, programáticas, paradigmas, en la cual la pobreza, que es el máximo exponente de esa situación, es justamente la ausencia de una discusión ética, política, filosófica de los partidos políticos. Porque la verdad, ¿qué son hoy los partidos políticos? ¿Qué ideologías representan? Navarro, Sí, hablando de la pobreza, sí. porque la pobreza es la que convocó a esos miles de manifestantes antes de ayer. Bueno, totalmente, doctor. Ese es el problema que tenemos en Argentina y que tenemos en el mundo. Usted habla de la desocupación en Argentina. En Estados Unidos se despidieron 20 millones de personas. 20 millones de personas perdieron su puesto de trabajo. Y también hay un movimiento popular enorme. En Estados Unidos estamos hablando del centro del imperialismo mundial, el centro del capitalismo. Y producto de ese desarrollo, igual que en Argentina, hubo una rebelión popular. Entonces acá se habla de socialismo, se habla de socialismo, se habla de socialismo, para no hablar de lo primero que hay que hablar, doctor. Hay que hablar de capitalismo. Hay que hablar del sistema que tenemos imperando hoy en nuestro país y en el mundo. ¿Están de acuerdo los señores de las fuerzas políticas burguesas en sostener este sistema? Por supuesto, lo defienden a uña y a diente porque están ellos defendiendo negociados. Están defendiendo intereses sociales que no paran de acumular riqueza en contra o ¿no? desplazando a millones y millones de masas de trabajadores que caen en la pobreza, que caen en la indigencia, que se cuentan de a millones en todo el mundo, doctor. Y entonces, esto es lo primero que tenemos que discutir. Y cuando discutimos esto, yo quiero responder acá al señor. Pues tiene una confusión, entiendo una confusión, o quizás no, que hay un discurso elaborado para explicar esto. Porque se dice que el socialismo fracasó. Nunca había un burgués o un capitalista decir que las diferentes revoluciones burguesas que se desarrollaron desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, fracasaron por la opresión que le metía el feudalismo como sistema dominante, porque la revolución burguesa no fue la primera, la revolución de Francia, hubieron muchas otras antes. Y entonces, cuando el feudalismo las aprisionó, esas fracasaron. Ahora nadie vino a decir, che, fracasó el capitalismo. No, el capitalismo siguió su curso histórico, igual que va a seguir su curso histórico el socialismo. Desgraciadamente lo tengo que interrumpir porque... Bueno, lo único que le quiero decir... Es muy interesante. Lo único que le quiero decir es que el socialismo tiene... La apertura que había hecho. El socialismo tiene una larga vida en Argentina y en todo el país, en todo el mundo. Llegamos al final. Estamos discutiendo nuevamente categorías de otro siglo. Socialismo, capitalismo, que está absolutamente vigente, sobre un conjunto de situaciones verdaderamente críticas, entre las cuales sobresale evidentemente la pobreza, la desocupación, la falta de expectativas. Ojalá las puedan cumplir y llevar adelante lo que Navarro dice partido burgués, lo que él cree que es solamente obra de la fuerza socialista, y la doctora Blana ha coincidido en que las categorías con las que estamos trabajando son categorías antiguas. Obsoletas. Obsoleta. Antigua no sería suficiente. Obsoleta. Hasta la próxima. Nunca más me voy a pelear con Cristina.
no a los malos de antes.